Bien, pues vamos a tener nuestro estudio bíblico de los martes, en el que nos estamos dedicando a estudiar el libro de Mateo, de Hechos, que tenía Mateo aquí abierto en la Biblia. He dicho Mateo. Hechos. ¿En qué capítulo estamos de Hechos? A ver, 23, dice Isabel, Neftalí, Rosario. No estamos en el 23. ¿Estamos en el 23? Neftalí lo ha dicho en el 23, pero después ha dudado. ¿Por qué dudaste, Neftalí? Hechos, capítulo 23, habíamos llegado hasta el versículo 10, ahí vamos a retomar. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Siempre Dios quiere hablarnos, así que estate atento, porque si Dios te habla y estás despistado, no te enteras lo que Dios te quiere decir, y es importante. Vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección, y ahora nos confiamos este tiempo en sus manos. Señor, venimos ante tu presencia humillados, sabiendo que separados de ti no podemos hacer nada. Tú eres el que hace todo en nosotros, somos simples vasos de barro en tus manos. Y aquí tú eres quien nos da forma, quien pones en estos vasos humildes, preciosos tesoros, aquello que viene de ti. Por eso venimos con el propósito y la intención de saber que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, siempre nos hablas. Hemos dispuesto nuestros corazones para recibir tu palabra, sea la que sea, aunque a veces nos duela, porque tu palabra a veces trata de corregirnos en aquellas cosas que fallamos y nos dice allí donde nos equivocamos, pero siempre, Señor, lo que viene de ti es para nuestro bien. Tú nos amas, y si nos diste a Jesús, ¿cómo no nos vas a dar juntamente con Él todas las cosas? Así que, Padre, aquí estamos en tu presencia con nuestras manos vacías para que tú las llenes con tu palabra. Háblanos, estamos preparados para escuchar. Bendice a todos mis hermanos, los que están aquí y los que están en internet y los que lo ven esto en diferido. Dale sabiduría a cada uno y bendícelos allí en sus necesidades. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues qué bien los que habéis venido, que nos podamos ver aquí en persona. Y qué bien los que, no pudiendo venir, pues se han conectado por el directo de Facebook. Si tenemos esa gran bendición, que la distancia y los imposibles, si no podemos venir a este lugar, pues nos conectamos por internet. Si estáis aquí y podéis venir físicamente, mucho mejor. Pasado mañana, día jueves 23 por la noche, veniros, los que podéis, vamos a estar aquí celebrando. Va a ser una velada, creo, muy agradable, de esas que después decimos, oye, tenemos que hacer esto más a menudo. Una velada de alabanza, así espontánea, no vamos el grupo de alabanza ni va a ensayar, como salga. Y vamos a celebrar, vamos a alabar, vamos a honrar el nombre de Dios en medio de un mundo en fiesta, porque esa noche, la noche de San Juan, es uno de los grandes aquelarres del calendario satánico del año. La noche de San Juan es la noche de las brujas, ahí se celebra en el mundo, se celebra mucho vicio y alcohol y fiesta y libertinaje, pero en medio de este mundo en tinieblas están los hijos de Dios que levantan sus voces para alabar a Dios. Amén. Bueno, pues vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 hemos dicho, y vamos a leer el último versículo que estudiamos, el 10, y vamos a ir al 11 para estudiar qué dice ahí en este texto. Y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Así que Pablo vuelve a la fortaleza, otra vez está en la prisión, todavía no está claro, el tribuno no sabe qué hacer con él, no ha quedado claro, él quería aclarar a ver con el Sanedrín, la autoridad aquí en Israel, en Palestina, a ver ellos de qué acusan a este hombre, pero al final, como vimos la semana pasada, Pablo utiliza de la inteligencia para volver al grupo en contra de sí mismo, y saduceos y fariseos se enzarzan en una tremenda discusión,
en el que el centro era Pablo y unos tiraban para un lado y otros para otro y otros le amenazaban y otros lo defendían, y el tribuno dijo, no, acabemos con esto, todavía tengo miedo de que despedacen a este hombre, y lo devolvió a la fortaleza. Así que Pablo está en la cárcel y dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, pues el Señor siempre te va a respaldar cuando estás donde Él quiere que estés. Y Pablo está donde el Señor le dijo que tenía que estar. Pese a que incluso con buena voluntad algunos hermanos le dijeron, no vayas a Jerusalén, Pablo, porque las profecías venían de diferentes frentes, de que en Jerusalén te esperan prisiones, te espera tribulación, y muchos hermanos, entiendo, con muy buena voluntad, porque así reaccionamos todos y sabemos que te va a ocurrir algo malo, pues lo lógico es que te digamos, pues no lo hagas, evita esa circunstancia. A lo mejor lo más espiritual sería preguntarle al Señor, pero ¿el Señor quiere que vaya allí, aunque me va a pasar esto? Y entonces estar siempre en sus manos, en el centro de su voluntad, porque nunca sabemos qué hay detrás de todo eso. Y si tú estás donde el Señor quiere que estés, y si estás en el centro de su voluntad, entonces el Señor te va a bendecir. Él te respalda, tendrás todo su apoyo. Y si Dios está contigo, como estábamos estudiando antes de ayer, creo que era en Romanos, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu parte, pues entonces estate tranquilo, aunque estés en la cárcel, como Pablo, aunque ahí fuera haya una multitud que están deseando atraparte para despedazarte, para matarte. Me imagino por el contexto, por las palabras de Jesús, que estaba siendo una noche difícil para Pablo. Si el Señor se te aparece, que esto no suele ocurrir muchas veces, en la Escritura a veces ocurría, después de la Biblia más difícil que ocurra. ¿Conoces a alguien a quien el Señor se le haya aparecido en persona? De los que estamos aquí. Todos dicen que no con las cabezas. Yo tampoco, mira que conozco mucha gente. No es muy habitual que eso ocurra. La palabra de Dios quedó escrita, Dios nos habla a través de su palabra. Así que no sería muy normal que Dios se aparezca y te habla así de una forma personal. Pero en la Biblia ocurría algunas veces, no muchas tampoco, O sea, no es una cosa que ocurra muy frecuentemente. En el Nuevo Testamento, aquí en Hechos, en la iglesia ya, no suele ocurrir ya. Excepcionalmente alguno, a Pedro le habló, a Pablo se le apareció más de una vez. Pablo era un caso aparte, vamos a decirlo así. Se le apareció en el camino a Damasco, se le apareció aquí, seguramente más veces porque hay alguna referencia ahí que él hace referencia y no dice ni cuándo ni cómo, pero se da por sentado que el Señor se le apareció más veces. Y aquí se le aparece una vez, así que si Dios se le aparece a Pablo para decirle ten ánimo, es porque Pablo está desanimado. Si no, no vienes a decirle anímate. ¿A quién le dices tú anímate? A quien está desanimado. Si hay uno así todo, venga, vamos a... Nadie viene y te dice, oye, anímate. No, en todo caso, oye, cálmate un poco. Si estás demasiado animado hay que tranquilizarlo. Si alguien viene y te dice, anímate, es porque estás por los suelos, estás ahí que dices, ay. Y alguien dirá, ¿y por qué está Pablo desanimado? ¿Acaso no sabía que iba a ser atribulado? Si Pablo ya es un profesional en esto de sufrir por Cristo, le ha pasado de todo. Le han azotado varias veces con varas, con látigos, le han apedreado, le han dejado por muerto, lo han apalizado en diferentes ocasiones, ha sufrido naufragios, le han asaltado en los caminos, le han robado todo, le han dejado desnudo, herido. Esto no es... Estar en la cárcel tampoco es nada nuevo para él, debe estar bastante acostumbrado, aunque me imagino que aunque sufra muchas veces nunca te apetece volver a sufrir. Pero conociendo a Pablo y por el contexto, yo entiendo que su desánimo viene por otra línea. Aquí Pablo ha tenido dos oportunidades de predicar a sus hermanos judíos y no ha habido fruto. Ninguno ha hecho un gesto de decir, oye, yo quiero creer en ese
Señor Jesucristo del que hablas. Y esto sí era un motivo de que Pablo se desanimase. El intentar por todos los medios hacer que le entiendan sus hermanos judíos y que no le entiendan. Bueno, si leemos en Romanos 9, ahora volvemos a Hechos, pero si vamos un momentito a Romanos 9, seguramente os daréis cuenta de lo que estoy diciendo, el gran pesar que Pablo tenía por sus hermanos judíos y que sin duda pues es lo que le está llevando a una situación de desánimo profundo. Porque, bueno, a veces puede pasar, ¿no? ¿Para qué predico tanto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué sufrir todo esto si no creen? Dice en Romanos 9, versículo del 1 al 4, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, no voy a decir esto para exagerar, para quedar bien, lo digo de todo corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y sigue ahí explicando Pablo. Pablo tenía un gran pesar por sus hermanos hebreos. Él, le quitaba el sueño, lo entristecía, ahí lo tienes. Dice, tengo un gran pesar, tengo una gran tristeza, un dolor en mi corazón. Porque Cristo viene al pueblo, un pueblo que lleva esperando a Cristo, al Mesías, durante siglos. Es la salvación de Israel. Es la culminación de todo lo que han padecido, de todo lo que han vivido a través de los tiempos. Y resulta que en lugar de recibir a Jesucristo con alegría, con gozo, van y lo rechazan. Lo niegan y lo matan, lo mandan crucificar en la cruz. Bueno, y Pablo tenía su corazón roto por esta situación. Seguramente lo podemos entender cuando tú tienes una persona muy cercana a ti, gente muy querida, a la que intentas hacerle comprender el Evangelio y que esa persona te rechace y lo haga hasta de una forma así violenta como los judíos con Jesús y ahora con Pablo. ¿Verdad que eso te causa un gran dolor en tu corazón? Alguien a quien tú ames profundamente y estás ahí en vilo pensando que se pueda perder por toda la eternidad y dices, no puede ser, Señor, y tienes una lucha constante y le predicas y le hablas, pero esta persona te ofende, te habla mal, te responde agresivamente y bueno, pues Pablo sentía eso por los judíos. Así que viéndole ahora en la prisión, después de lo que ha pasado, dos oportunidades tuvo, una ante la multitud y otra ante el Sanedrín, y puso todo lo que había de su parte. Les predicó con la mejor sabiduría, con las palabras hebreas más apropiadas, citando. O sea, Pablo yo creo que estaba muy esperanzado en que, si les presento los argumentos así, seguro que van a creer, seguro. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo ahí, él mismo en su testimonio lo ha explicado. Yo estuve donde vosotros estáis, yo perseguía a los cristianos, pero Cristo me habló y lo debía decir con entusiasmo. Yo me imagino a Pablo sonriendo cuando hablaba y Cristo me salió al encuentro a mí, yo le estaba persiguiendo y no lo entendía y tal. Y termino de explicarles todo esto y la reacción de los judíos era airados, gritando contra Pablo, blasfemando allí contra todo, ya era una barbaridad. Así que yo entiendo que Pablo esté ahora desanimado. Y a veces nos puede pasar eso, hermanos. Es muy fácil que en nuestro servicio a Dios nos desanimemos. Es humano. ¿Sabes por qué? Porque no siempre lo que como personas en la carne esperamos que ocurre. O sea, cuando tú llevas mucho tiempo predicando, ahora hablo por mí, cuando como pastor llevas ya tantos años pastoreando y tratando con personas, y hay días que parece como si no hubiésemos avanzado nada. Hablas con personas y ves los problemas y su capacidad de comprender y dices, pues, llevamos 20 años y parece que estamos en el primer día.
estás predicando todos los días. A mí me pasa que yo soy el primero bendecido cuando predico la palabra, porque yo ya la estuve comiendo antes de venir aquí a darla, y mientras la doy, resulta que de todo lo que comí el Señor me está hablando a mí, pero de pronto van saliendo cosas que yo no pensé decir. Yo no pensé, voy a decir esto, de pronto van surgiendo, a veces hasta me vienen versículos que no me había notado. Y me viene un versículo y yo soy el primero en ser bendecido. Y cuando acabo de predicar, cuando acabo de dar un estudio, pues yo estoy pensando, vaya, el Señor nos ha hablado. Y yo estoy pensando, después de esto van a cambiar cosas, porque el Señor nos ha dicho. Y yo soy el primero que estoy ahí conmovido, ¿no? Pensando. Y al día siguiente ves que la gente, ¿no? Están ahí como siempre, haciendo lo contrario a lo que el Señor nos dijo. Y entonces es cuando te puedes desanimar, porque dices, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Cuántas veces no le habré dicho yo al Señor, Señor, oye, ¿para qué estamos aquí siempre machacando y otra, y predicando, y la palabra, y realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena predicar el Evangelio? Hablas a la gente y la gente está en su mundo, no quieren saber nada. Pero el Señor no nos ha pedido que convenzamos a nadie. El Señor nos ha pedido que prediquemos la palabra. Y si un alma se arrepiente, valió la pena todo el esfuerzo invertido. Si un creyente fue sanado, restauró su vida, valió la pena todo el esfuerzo que invertimos. Estamos en las manos de Dios y tenemos que hacer lo que Él nos ha pedido. No siempre vemos el fruto que nos gustaría. A nuestra carne le gustaría ver más fruto, una mejor respuesta. Pero sabes, también hay bendición en aquel que sirve. Porque al final yo aprendo a que no hago las cosas para recibir algo a cambio, sino que yo me tengo que conformar delante de Dios y decir, Señor, lo que he hecho lo he hecho por ti, y lo que voy a seguir haciendo es por ti, porque tú me mandas que lo haga. Y nuestra dependencia es con el Señor. No es una dependencia con los resultados, sino con lo que Dios te pide que hagas. Os he contado a veces aquella anécdota, me viene ahora a la cabeza, de un hombre que tuvo un sueño. Era un hombre que quería servir a Dios y que tenía pasión por servir a Dios, no sabía bien en qué, y hasta soñaba con cosas así. Una noche soñó que Dios le mostraba una gran piedra, una piedra que debía pesar varios miles de kilos, y el Señor le dijo, empuja esa piedra. Y entonces dice que en su sueño dijo, sí Señor, si tú me lo mandas, ahí voy. Y se puso a empujar la piedra con todas sus fuerzas. Pero la piedra ni se movía un milímetro, porque era demasiado pesada. Y empujaba y no se movía la piedra. Pero él decía, no, pero con la fe voy a moverla. Y empujaba, pero no se movía, ni con la fe, ni con la fuerza, ni con nada. Y dice, y así estuve mucho tiempo empujando, y no conseguí mover la piedra ni un milímetro. Y al cabo de un tiempo vino el Señor a preguntarme si hice lo que Él me pidió. Y yo estaba desanimado, estaba hundido. Y le dije, Señor, no he podido mover la piedra. He fracasado en lo que tú me pediste. Y el Señor me dijo, no, para nada, no has fracasado. Al contrario, yo te voy a bendecir porque has sido fiel y has obedecido a lo que yo te dije. Yo no te pedí que movieses la piedra, yo te pedí que la empujases. ¿Te acuerdas? Y entonces él se dio cuenta y dijo, sí. ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Empujando. Pues me has obedecido. Así que bien, buen siervo y fiel. El Señor nos pide cosas y nosotros las hacemos sin depender de los resultados. Obedecemos lo que Él nos pide. Jesús se le aparece a Pablo, y esto es una manifestación especial, es algo único, no suele ocurrir muchas veces. ¿Te gustaría que Dios se te aparezca en medio de tus problemas y te diga, ahí pon tu nombre, Estalí, Paco, Rosario, Isabel, Ana Rita, Benito, Yalicato, los que estáis al fondo?
que te diga el Señor, ten ánimo, anímate, ten valor. ¿Te gustaría que se te apareciese el Señor y te hablase así? A mí sí, me gustaría. Wow, sería una cosa, sería una inyección de energía ya para toda la vida. Bueno, seguramente no se te aparezca, pero el Señor cada día te habla y te dice las mismas palabras: ten ánimo, ten valor, esfuérzate. Te lo dice a través de lo que Él ha establecido para este tiempo, de su palabra. Es lo mismo que si se te apareciese, porque andamos por fe, no por vista. A algunos el Señor se les apareció y no lo valoraron, no lo apreciaron, lo menospreciaron. Y en cambio a otros, a quien nunca le vieron, creyeron en Él. Y Jesús dijo: bienaventurado el que sin ver ha creído. ¿A qué sí? Todos conocéis a John Bunyan, ¿no? ¿Quién fue John Bunyan? Un evangelista. ¿Qué libro escribió así muy conocido? El progreso del peregrino. Después de la Biblia es el libro más leído en el mundo evangélico. Y fue un gran evangelista y fue un hombre que estuvo en prisión por predicar el evangelio. Él estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel, por mucho tiempo, por años, un hombre, un creyente, vino a visitarle. Y este hombre le dijo: amigo, el Señor me envió a ti y llevo buscándote mucho por todas las cárceles de Inglaterra. Y Bunyan le respondió: no creo que el Señor te haya enviado a mí, porque si lo hubiera hecho, hubieras llegado aquí el primero, porque Dios sabe en qué prisión estaba. Entonces, a veces hay gente, ¿no?, de que el Señor me ha dicho. El Señor sabía dónde Juan Bunyan estaba, y a él le bastaba eso. Pablo está en la cárcel y Jesús sabe dónde está Pablo, porque se lo dijo: te esperan cárceles en Jerusalén. Pablo, ve a Jerusalén, pero te esperan prisiones, te esperan tribulaciones, te esperan cosas desagradables. Y si tú estás, como he dicho antes, donde el Señor quería que estés, y si donde estás el Señor sabe que estás ahí, descansa en Dios. ¿Crees que Dios no sabe de tu enfermedad? ¿Crees que Dios no sabe de tu crisis personal, emocional, económica, de tus grandes dudas, de tus fracasos? ¿Crees que el Señor no lo sabe? ¿Verdad que estás convencido que Él lo sabe? Pues si lo sabe, ¿qué crees? ¿Que Él ve tus problemas y dice, bueno, no, dio a Jesucristo por ti? Si dio lo más valioso que tenía, ¿crees que no se va a ocupar de tus problemas, de tus asuntos? Solo que recuerda que la forma del Señor de ver las cosas es diferente a nuestra forma. Hace menos de una hora estaba conectado por Zoom con el equipo de Lazos de Familia, conectados en Chicago. Bueno, había unos de Chicago, otros estaban por Oregón, otros estaban... Es todo el equipo de Lazos de Familia. Y con los hermanos, pues, cada X semanas me conecto con ellos. María Buchanan, que es la directora, me pidió si les podía compartir así periódicamente. Establecimos un calendario hasta final de año, compartir con ellos un devocional y orar juntos. Y es hermoso reunirte con hermanos de otros lugares y compartir con ellos la palabra y orar juntos. Y hemos estado orando y hemos estado ahí compartiendo la palabra. Algunos hermanos oraban en español, otros oraban en inglés, pero estábamos en el mismo espíritu. Y el devocional que les compartí era sobre un pensamiento de Juan capítulo 11, la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro falleció, toda esa circunstancia fue contemplada por tres formas distintas de ver la propia circunstancia. ¿Cómo lo vieron las hermanas de Lázaro? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron los apóstoles que estaban ahí en medio de toda esta situación? ¿Y cómo lo vivió Jesús?
La forma en la que Marta y María lo vieron, la forma en la que los apóstoles lo estaban viendo fue muy distinta a como lo veía Jesús todo aquello. O sea, Jesús tenía su propia forma de ver ese problema. Para Marta y María primero fue urgencia, avisad al maestro que su amigo, a quien él ama, está gravemente enfermo. Pero Jesús no tuvo prisa ni se demoró, se entretuvo, le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y después, al cabo de unos días, le dice a los discípulos, vamos a casa de Lázaro porque Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, pues si duerme se pondrá mejor. Y entonces Jesús les tuvo que decir, no entendéis, Lázaro ha muerto, pero esta muerte es para la gloria de Dios. O sea, los discípulos estaban en su mundo, Tomás preocupado, no, pues sí, vamos, moriremos también con Lázaro nosotros. Porque hace poco los judíos querían apedrearte allí y ahora volvemos a Jerusalén y a Betania y ellos estaban en sus preocupaciones, Marta y María estaban con su dolor porque Jesús no vino y ambas hermanas cuando ven a Jesús le dicen las mismas palabras, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un reproche lleno de tristeza. Pero Jesús tenía su propia forma de ver ese problema, muy distinta a como lo veía Marta y María y a como lo veían los apóstoles. Jesús dijo desde el principio, esta enfermedad es para la gloria de Dios y para la exaltación del Hijo del Hombre, Él mismo. Él tenía un propósito y nadie más sabía, no entendían. Incluso cuando Él dice, tu hermano resucitará, ella decía, sí, no, yo sé que resucitará en el día postrero. No estás entendiendo, nadie estaba entendiendo. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Que estamos en medio de nuestro problema y vemos lo que vemos, claro, natural, y el Señor te habla a través de una predicación, de tu devocional, de un estudio bíblico, y tú estás ahí escuchando y estás ahí, sí, Señor, es verdad, pero y tú estás en tu mundo, estás ahí con tus cosas. Pero Dios tiene el control, porque es nuestro papá, y Él es el Todopoderoso. Así que ahí estaba Pablo en la cárcel, pero estaba donde Dios quería que estuviese. Y es mejor estar en la cárcel con el Señor que fuera de la cárcel sin el Señor, te lo aseguro. O como dijo Johnny, aquella joven que quedó tetrapléjica, zambulléndose de cabeza y golpeando su cabeza en una roca, y en su proceso de sufrimiento conoció a Jesucristo y después ella decía, es mucho mejor estar con Cristo en esta silla de ruedas que sin Cristo por ahí bailando, montando a caballo y viviendo mi vida. Cuando tienes a Cristo, con eso debería bastar. Las circunstancias están en segundo plano. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y fíjate que Jesús no lo libera. Jesús ha liberado a otros de la cárcel. Al propio Pablo lo liberó alguna vez de la cárcel. A Pedro lo liberó de la cárcel. Pero ahora Cristo se le aparece a la cárcel y no lo libera. Le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Podía Jesús liberarle? Pues claro que podía. Ya lo ha demostrado otras veces. ¿Puede el Señor sanar tu enfermedad? Pues claro. ¿Puede el Señor solucionar tus problemas? Claro que puede. Pero como hemos estado viendo en la vida de José, en los estudios que hacemos sobre Génesis, hemos visto que a veces es necesario ese proceso doloroso a través del cual el Señor nos transforma, nos va moldeando. Después de sufrir, tú eres algo nuevo y hermoso en las manos del Señor. Sí, ya sé que alguno dirá, ¿y no podría haber otro camino que no sea el sufrimiento para volvernos hermosos? Pues el Señor tiene sus formas. Y en este mundo de dolor, de pecado en el que estamos, con lo que se formó dentro de nosotros, nuestro ego tomó una forma, o mejor dicho, se deformó. Nuestro corazón se volvió como la piedra. Y en este mundo de pecado, el efecto que el pecado y todo lo sucio que hay en el mundo tiene sobre nosotros, nos lleva a eso, a deformarnos, a ensuciarnos. Y la forma para restablecer eso, pues es así, el camino de la prueba, la dificultad, la tribulación, que a nuestra carne no le gusta. Pero que al final, hermanos, cuando tú sufres en la vida y miras para atrás, eres muy consciente que lo que ahora eres es lo que Dios ha estado trabajando en ti. La sensibilidad que tenemos, la forma de ver la vida, los problemas,
el identificarte con los problemas que otros tienen y ayudarles. Todo tiene que ver con lo que hemos experimentado, vivido, con lo que somos. El Señor nos llevó al desierto porque teníamos que aprender. Algunos estuvieron 40 años, otros estarán menos, pero al final siempre hay un día en el que alzas los ojos, ves la zarza ardiente, todo cambia, te das cuenta que el tiempo que estuviste sufriendo fue necesario. A Job le pasó, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que Job reconoce que tenía que haber pasado por todo esto, si no, no sería el que soy hoy. Y Dios pues nos va moldeando, va cambiando cosas. Ten ánimo, le dice. Así que Pablo estaba desanimado, necesitaba escuchar esas palabras y escucharlas directamente de parte de Jesús, pues imagínate. Pero recuerda, mi hermano, que cada día Dios te habla. Si decimos que esto es su palabra y no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y el corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando tú abres la Escritura, cuando tú la oyes predicar o enseñar, estás escuchando la voz de Dios. Tienes que ser consciente que Dios te está hablando y lo está haciendo a ti en particular. Está hablando a todos, dicen, bueno, le hablo a todos. No, pero te está hablando a ti. Si tú tienes disposición, vas a escucharlo. Va a haber palabras que como que aparezcan como en relieve. En tu mente se van a grabar a fuego. Hay palabras que el Señor tiene para ti. Solo tienes que estar atento, sensible a escuchar su voz. Dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ese es el problema, que a veces tenemos el corazón endurecido y no estamos receptivos a escuchar lo que Dios nos está diciendo. A veces estás ahí sentado escuchando la palabra y estás pensando, esto es para esto es para aquel, esto le sienta fenomenal al hermano que... No, pero mírate a ti mismo, dirige el foco hacia adentro, escucha lo que Dios te está diciendo. Tu vida no será nunca más la misma si realmente escuchas la palabra. ¿Por qué tener ánimo? Porque todavía Dios está en el trono. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en medio de este mundo que es una pura basura? Porque Dios todavía cumple sus promesas. ¿Por qué tenemos que seguir buscando valor cuando ya parece que desapareció? Bueno, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y a pesar de todo, y a pesar de lo que has tenido que sufrir, y la situación en la que te encuentres, el Señor es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él reina, Él gobierna, y el mundo va hacia el momento que Dios tiene previsto. Y Dios lo hará todo. ¿Que van a subir la gasolina hasta 3 euros? Seguramente. ¿Que el COVID está empeorando y ahora nos escuchamos en las noticias que están aumentando los casos por todas partes? Pues sí. ¿Vendrán nuevas pandemias? Seguramente. ¿Y la guerra cómo seguirá? Pues ni idea, pero la guerra es de las cosas más terribles que puede haber en este mundo. Y el cambio climático, vamos a seguir con estas olas de calor. ¿Y la sequía qué? Y sí, claro. A ver, es que no te has leído Mateo 24. Es que no has escuchado las palabras de Jesús. Es necesario que todo esto acontezca. No os turbéis, no os preocupéis. Todo está bajo control. Así dice el Señor. Ten ánimo, te está diciendo el Señor en esta tarde, allí donde tú estés y en tus problemas. Si miras para los lados vas a ver algunos que tienen los problemas más grandes que el tuyo. Porque siempre miramos nuestro problema, y es lo normal, claro. ¿Cómo no? Pero el Señor te dice, anímate. Y si te lo dice el Señor, pues... Si te lo digo yo, pues son mis palabras. Anímate, hombre, venga, vaya. Pero si Jesucristo, el Rey de Reyes, te dice, anímate, ten ánimo, toma valor, adelante, pues ya está. ¿Qué más decir? Nosotros como cristianos solemos ser personas muy optimistas, ¿verdad? Los cristianos. Porque hablamos de problemas, vemos las circunstancias de la vida y siempre tenemos la palabra optimista.
Sí, no, claro, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, no, pero es necesario que todo esto ocurra. Claro, pero a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y está bien, eso tiene que estar en tu boca siempre. Confiesa al Señor. Aun cuando todo va mal, los cristianos tenemos esa fortaleza que viene de parte del Señor, que nos sostenemos en la fe para mirar más allá. Aquí, cuando Jesús le dice, ten ánimo, es una palabra griega. La palabra griega se pronuncia así, sarseo, y esa palabra sarseo significaría, pues eso, confianza, ten valor, ten confianza, ten ánimo. Y es interesante que esta palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y adivina, ¿quién dijo esa palabra siempre? Jesús. 5 veces que en el Nuevo Testamento aparece esta palabra y 5 veces que fue pronunciada por Jesús. Y te voy a dejar los textos. Una está en Mateo, capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. Igual que ahora a Pablo en la cárcel, ten ánimo. Nosotros lo tenemos en 2 palabras en el castellano, pero en el griego es una sola palabra. Sarseo. Ten ánimo, ten confianza, ten valor. Aquí se lo dijo a un paralítico. Este paralítico lo trajeron entre unos cuantos porque obviamente él no podía caminar y lo trajeron. Y dice que Jesús vio la fe de ellos. Dios ve tu fe. Allí donde tú crees o no crees, allí donde tú tienes intención, Dios, el Señor ve tu fe. Él vio la fe de ellos, Él ve la fe de Pablo en la cárcel, Él ve dónde te encuentras, y Él al paralítico le dijo eso, ten fe, tus pecados te son perdonados. Podría haber dicho, ten fe, te voy a sanar y vas a caminar, pero es más importante salvarte eternamente que sanarte en este cuerpo. Por eso le dijo, ten fe, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó. Pero primero lo más importante es que tú creas. Y como él vio la fe, dijo, tus pecados te son perdonados. En el mismo capítulo 9 de aquí de Mateo, pero ahora un poquito más adelante, con otras personas, el Señor Jesús utiliza la misma palabra, la segunda vez. Mateo 9, 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Quién era esta mujer? Pues Jesús se dirigía hacia la casa de Jairo, un principal de los judíos que tenía a su hija gravemente enferma, dice. Podía morir en cualquier manera, en cualquier momento, quería decir, y seguramente daba por sentado que quizás ya haya muerto mientras yo he venido a verte. Pero Jairo viene y de camino hacia la casa de Jairo, la intención de Jesús va a resucitar a esa niña, por el camino la multitud dice que estaban ahí y le apretaban y todos querían ver a Jesús, y dice que había una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había una mujer que tenía hemorragia, perdía sangre desde hacía 12 años. Y esta mujer, pues, quizás ahora no es el momento de hacer un estudio sobre esto, pero quizás no comprendas bien su drama. Porque una mujer, cuando en los tiempos de la sociedad judía tenía la menstruación, era impura. Tenía que estar aparte de todos los demás. Estaba sin contacto con la gente, estaba inmunda. Y todo esto quedó establecido en la ley por puras cuestiones de sanidad. Siempre que había sangre de por medio, podía haber enfermedades, infecciones, y entonces Dios preservó a su pueblo. Después los judíos interpretaban todo esto más de formas espirituales, supersticiosas,
Pero esta mujer tenía un gran drama porque llevaba 12 años con hemorragias constante, y eso no solo le afectaba a su ánimo, a su físico, seguramente padecía hasta anemia, debía estar mal. Pero no solo eso, es que a los ojos de los judíos era inmunda. Así que esta mujer no tendría que estar aquí entre toda esta multitud, se estaba arriesgando a ser castigada. Pero dice que se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente mi manto, seré salva. Al contarte yo lo que te he contado, ¿entiendes entonces por qué esta mujer viene a escondidas? ¿Entiendes por qué no vino directamente y le dijo como otros enfermos? Jesús, tengo este problema, ayúdame. No, ella lo estaba ocultando porque era inmunda. No quería que nadie se enterase, se podía ser castigada. Así que ella tenía esperanza que nadie se dé cuenta, y vino y tocó el manto de Jesús, ni se atrevió a decirle a Jesús su problema. Tocó su manto pensando, si tan solo tocare su manto seré salva, seré sana. Y entonces Jesús, si contrastásemos las versiones de los diferentes evangelios, en otro evangelio dice, conociendo que había salido poder de sí mismo, se volvió a la mujer y mirándola, la mujer en ese instante pondría cara de terror, pensaría, me han descubierto, pero Jesús al mirarla le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La sanó y la salvó. Se sanó por la misericordia de Jesús y se salvó por su fe. Pues esa es la segunda vez que Jesús utiliza la misma palabra, salseo. Ten ánimo. Más adelante en Mateo 14 está la tercera. Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Bueno, ¿cuándo fue este momento? En el mar, cuando Jesús anduvo sobre las aguas. Allí estaban los discípulos en la barca. Jesús le dijo, id vosotros delante a la otra ribera, mientras yo despido a la multitud y después yo ya os sigo. Los discípulos obedecían. Igual pensaron, tendrá otra barca preparada, no sé. La cuestión es que ellos se fueron, Jesús se quedó, y dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Resulta que se giró una tempestad, allí estaban los discípulos solos. Los discípulos habían aprendido a que tenemos a Jesús siempre, si hay un problema, aquí está Jesús, no hay problema. Entonces, pero esa noche no estaba Jesús, están ellos en medio de una barca con la tempestad y Jesús no aparece, así que el miedo se iba apoderando de ellos en cada instante. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, era de noche, no te olvides, la tempestad, las olas, y de pronto alguien dice, ¿qué es aquello que se ve ahí en las aguas? Y miran todos y ven a alguien caminando que se les acercaba por las aguas. Y dice que se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Está entre exclamación lo de un fantasma, o sea que lo dijeron a voces. ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Qué valientes los discípulos! ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Igual te tiras y sales nadando, igual te sale el récord de natación. Un fantasma, todos gritando. Y yo me imagino, Jesús tenía sentido del humor, sin duda. Yo me imagino a Jesús así sonriéndose un poco, pensando, vaya susto les he pegado. No, pero inmediatamente Jesús les socorre y les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Para el Señor tus problemas son problemas y son importantes. No se ríe de tus problemas. Pero ahí está la palabra, ten ánimo, salseo, la tercera vez. La cuarta vez está en Juan, capítulo 16,
Versículo 33, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el traductor no ha utilizado la misma palabra en castellano, pero tened ánimo. Aquí ha puesto confiad, porque la palabra salseo también se puede traducir por confianza. Y ahí está la cuarta vez que Jesús utilizó esta palabra. Y fue a sus discípulos en un momento especial. Él prácticamente se está despidiendo de ellos. Están en las últimas horas de su vida sobre la tierra. Y de las últimas cosas que Jesús les quiere decir es: vais a sufrir, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, tened confianza. Y la quinta vez pues es la que hemos leído en Hechos 23, versículo 11. Pablo, ten ánimo, ten confianza. Tu obra en Jerusalén ha terminado. El propósito con el que yo te traje aquí ya se ha cumplido. Ahora es necesario que testifiques también en Roma. Eso es lo que ahora Jesús le está diciendo a Pablo. O sea, tu tiempo aquí ya ha terminado, pero tu ministerio todavía no. Tienes que seguir luchando, trabajando. Así que después de Jerusalén te vas para Roma y tienes que testificar allí. ¿Te das cuenta de lo que antes hablábamos? Aquí no se habla de resultados, de cifras, cuántos se han convertido. 10, bueno, no son suficientes, quédate a predicar un poco más. No, el Señor aquí, lo dice aquí en Hechos. Yo sembré, Apolos, lo dice en Corintios, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Esa es la obra del Señor. Lo que yo hago a lo mejor no veo el fruto vendrá detrás. La iglesia es algo que comienza en Hechos, estamos estudiando la historia de la iglesia y hoy nosotros estamos dentro de la historia de la iglesia. Nosotros somos el resultado de siglos de predicación, de martirios, de todo tipo de actividades de la iglesia. La iglesia ha ido extendiéndose por todo el mundo. Lo que hoy estamos haciendo nosotros, lo que tú haces, lo que Dios hace a través de ti, tiene una trascendencia que solamente Dios conoce. Nosotros no sabemos. Cualquiera de los personajes bíblicos no tenían ni idea de la trascendencia que tendrían sus historias. Estamos estudiando la historia de José, hemos visto la historia de Jacob. ¿Tú crees que Jacob era consciente que en la Biblia, el libro de Dios, iba a estar su historia? ¿Tú crees que Jacob era consciente o se imaginaba que durante siglos y siglos y siglos van a estudiar lo que Dios hizo en mi vida? Jacob no tenía ni idea. Cuando Faraón le preguntó, ¿y cómo te va la vida? Mi vida, un desastre. Pocos y malos han sido los días de mi vida. Estaba realmente, lo que es realmente, resignado, abatido, lamentándose de todo lo que ha vivido en la vida. Claro, lleva 20 años creyendo que su hijo José está muerto y de pronto un día se descubre que está vivo y que sus otros hijos lo han engañado durante esos 20 años. ¿Cómo se queda a ti el cuerpo? ¿Cómo te quedas tú? Sabiendo que tus hijos no han tenido ni una pizca de misericordia por ti. Han dejado que llores a tu hijo José cuando ellos lo quisieron matar y lo terminaron vendiendo como esclavo. Bueno, pues realmente es normal que Jacob se sienta fracasado y diga, mi vida es un fracaso, un puro fracaso. Pero otra vez lo que decíamos antes, pero al final no es como yo veo las cosas, sino como Dios las está viendo. Y Dios ve lo que yo no veo, y Dios tiene planes en donde yo ni me imagino. Bueno, ¿verdad que te gustaría que se te aparezca el Señor y te diga, anímate? Pues ya se te está apareciendo, no así físicamente, visiblemente, sino a través de su palabra. Dios te habla a través de su palabra. Y le dice, es necesario que testifiques también en Roma. No le dice, tienes que testificar, no, dice, es necesario. Predicar el Evangelio es una necesidad. No sé si lo ves desde ese punto de vista, si lo has mirado alguna vez así. No sé cómo sientes en tu vida eso de predicar el Evangelio.
Hay cristianos que lo tienen como una opción. Si me va bien, predico. Si no me va bien, no predico. Si estoy animado, sí, a veces le hablo a la gente, pero si veo que no, porque no sé, las circunstancias, mi ánimo, lo que sea, pues no. Siempre tenemos algo en que justificarnos para callar y no predicar. Pero en la palabra de Dios, la predicación del Evangelio no se ve como una opción, se ve como una necesidad. Es un mandamiento. Predicar el Evangelio como necesidad. Y Pablo lo tenía muy claro, que esto era así. Mira cómo dijo a los corintios. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Si tú predicas y hay o no hay resultados, no tienes de qué gloriarte. Sí, es que yo predico 4 horas cada día. Sí, no, yo es que he predicado a toda mi ciudad y a la provincia, y he predicado, he ido de viaje. No tienes de qué gloriarte. ¿Por qué? Porque es una necesidad, es una obligación. Eso es lo que Pablo está diciendo. No tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es necesario. Para aquellos a los que le predico, pero también para sí mismo. Pablo entiende que esto es una necesidad para mí. Porque dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y hermanos, es algo yo creo que es algo muy obvio. Que si tú no tienes la visión de predicar el Evangelio, vamos a decir que algo malo te está ocurriendo. Porque, a ver, ¿qué es predicar el Evangelio? Es algo que todos sabemos, es muy simple. Predicar el Evangelio es mostrar a las personas a las que se lo prediques el camino a la salvación. O sea, esas personas están muertos espiritualmente. Cada día, todas las personas están bajo el riesgo de morir. Todos estamos bajo ese riesgo. En la vida tenemos que asumir esos riesgos. Cuando tú coges el automóvil y sales a la carretera, tienes que asumir el riesgo de que podrías fallecer en un accidente de tráfico. Ahí están las estadísticas. En casa hay unas estadísticas que dicen que hay X accidentes domésticos que podrían producirte la muerte. Paseando por la calle, te puedes morir. No hace mucho ahí salían las noticias de un niño que fue aplastado por un muro después de unas tormentas, cayó un muro, iba me parece que era con su madre, tranquilamente. Tú, ahora ponte, ¿cómo te vas a imaginar que tu hijo se va a morir ahí delante tuyo porque le cae un muro encima? Y dices, pero en esta vida asumimos que podemos morir. Entonces, si tú tienes en tu mano la verdad que conduce a la vida eterna, y tú eres consciente que esta persona está condenada porque no cree, ¿te vas a callar y no le vas a predicar? ¿Vas a preferir me callo y así me evito ahí a lo mejor tener que discutir? ¿Quieres evitar algo incómodo para ti y exponer que esa persona que podría escuchar y salvarse la dejo ahí que se condene? Ay de mí si no predicar el Evangelio. Decía Pablo, me es impuesta necesidad. No podemos callarnos. Hay un texto que siempre me ha gustado mucho, mucho. Está en Jeremías, capítulo 20. Creo que es uno de esos textos de la Biblia que es una verdadera joya. Es algo excepcional. Jeremías 20, versículos 7 al 11. Un texto que nace del corazón de Jeremías y nace con toda la sinceridad. Ahí Jeremías no pretende aparentar, soy el profeta. No, habla desde su corazón en su humillación, reconociendo su pecado. Por eso es un texto que me encanta. Jeremías, un tipo auténtico. Dice lo que es la verdad, no trata de aparentar nada. Fíjate cómo dice Jeremías. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido.
Cada cual se burla de mí. Fíjate cómo nos está abriendo el corazón Jeremías. Es uno de mis profetas preferidos en la Biblia. Mira, Señor, estoy aquí porque tú me has seducido. No es por lo que estoy sacando de todo esto. Cada día me escarnecen. La gente se burla de mí. Salgo, soy el profeta de Dios, salgo a predicarles. Me tiran piedras, me pegan con palos, me insultan, me escupen. Porque cuantas veces hablo y doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Señor, yo le predico lo que tú me dices que les diga. Y la palabra que les predico los vuelve contra mí. Me afrentan, me escarnecen. Y yo dije, y ahí está la sinceridad de un hombre, y yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, había momentos en los que Jeremías decía, ¿sabes qué? No voy a predicar más lo que tú me dices que les diga a este pueblo. Cada vez que hablo la boca, todo se vuelve contra mí. Había momentos en los que Jeremías le decía a Dios, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir hablando. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra esperanza. Fueron tiempos muy duros para Jeremías. Sus amigos, estaba solo. Todo el mundo se burlaba, lo maltrataba, le decían. Él luchaba contra sí mismo porque decía, oye, ¿para qué hago yo todo esto? Ya no lo voy a hacer más. Pero había un fuego dentro de mí, metido en mis huesos, que no podía evitar. Por eso termino leyendo el versículo 11. A pesar de todo esto que he dicho, Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Ves lo que está haciendo Jeremías? Su realidad presente es que le abofetean, que le escarnecen, que le ridiculizan, que están todos, hasta los amigos están a la expectativa. No va a aguantar mucho más, va a claudicar. Este no soporta 2 días más con toda esta presión. Y él no está viendo la luz. Lo que él tiene hoy es pura tribulación. Pero él de pronto pone su mirada más adelante, en el futuro. Deja de mirar su problema y mira al Señor. Y dice, pero ¿de qué me estoy quejando si Dios está conmigo como poderoso gigante? Y de pronto en ese instante se hace luz en su mente y ya no ve el problema. Él de pronto se da cuenta que yo no soy la víctima. La víctima son estos. Porque yo un día estaré en gloria con Dios, en las riquezas con mi Dios, y estos serán destruidos. El problema lo tienen estos, no lo tengo yo. Por eso Jeremías no callaba y seguía predicando. Era el mismo espíritu de Pablo en el Antiguo Testamento. Ay de mí si no predicase el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Cuando el Señor te llama a hacer algo, a Pablo lo llamó a predicar a los gentiles, y ahora le dice, es necesario que testifiques también en Roma. Cuando Dios te llama a algo, hermano, entonces tienes una gran responsabilidad. Si Dios te puso ahí para que le sirvas, tienes una gran responsabilidad. Hazlo, sírvele. Cuando Dios te abra una puerta, entra, aprovéchala. No la cierres. Trata de mirar más allá de tus intereses en la carne. Según la carne tenemos unas tendencias, unas inquietudes. Esto me interesa, este trabajo es el mejor, aquella carretera me lleva donde yo quiero ir. Pero deja de mirar eso. Ponte en las manos del Señor y trata de mirar con sus ojos. Y si Dios te da una misión,
cúmplela, es una gran responsabilidad. Ahí en Primera de Corintios, donde vimos antes, me vuelvo allí porque en Primera de Corintios 9 habíamos leído, porque quiero que vean los versículos que vienen a continuación, antes no los hemos leído. Primera de Corintios 9, hemos leído el versículo 16, pero fíjate lo que Pablo sigue diciendo. Él dice esto: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no predicar el Evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad lo hago, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, Pablo estaba planteando esas cuestiones que estábamos ahora diciendo aquí, comentando. El hecho de, bueno, yo tengo una necesidad de predicar. Si predicas, ¿por qué predicas? ¿Qué interés tienes? Bueno, porque el Señor me lo mandó. Porque la gente está perdida y el único camino a la salvación es Cristo, y solamente a través del Evangelio conocerán ese camino. Entonces, incluso llega a decir, presento el Evangelio gratuitamente. Él nunca se planteó cobrar por predicar ni sacar beneficio de alguna forma por hacer esa tarea. Así que tenemos a Pablo en la cárcel, y no es que se va a ir a Roma libre, sino que se va a ir prisionero, pero él va sabiendo que está donde Dios quiere que esté. Y Pablo está tranquilo. Para él eso es suficiente. Se nos ha hecho la hora, así que lo vamos a dejar aquí, vamos a terminar. Y si Dios quiere, mañana miércoles, 9 de la noche, volveremos a vernos en directo por Facebook para seguir estudiando la palabra de Dios. Lo necesitamos. Así que, queridos hermanos del Facebook, nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.